Natalie Guisa es ingeniera civil con maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es de Bogotá y desarrolló su tesis donde se enfocó en definir posibles índices del estado de recurso hídrico de los futuros en la cuenca del río Coello bajo la influencia del cambio climático. El trabajo se desarrolló en tres fases. La primera correspondiente a la oferta en la que se realizó una reducción de escala de la precipitación para poder usar a escala diaria los valores dados por los modelos de cambio climático en toda la zona de la cuenca. Con esos valores sumados a los de la temperatura, que son las variables con mayor cambio bajo cambio climático, se realizó un modelo hidrológico que fue previamente calibrado para la línea base 1983-2015 y con el cambio en la precipitación y la temperatura se definió también el caudal de salida diario para el periodo 2020-2050, lo que correspondería a la oferta. Lo curioso del caso es que Natalie Guisa hace un histórico pronóstico donde asegura que se podría agotar las aguas del río Coello, que es la cuenca mayor que abastece a 7 municipios del Tolima, empezando por la capital del departamento Ibagué, porque el Conveima es afluente del Cuello, y que se secaría en el 2050. ¿Cómo le parece, Julio? Sí, Juan Pablo, y es un hecho informativo que desde pues hace un tiempo se viene ventilando a nivel nacional y del cual no le hemos puesto mucho cuidado en nuestro departamento, que es el directamente afectado por lo que sería pues a futuro que el río Coello tenga esta disminución de caudal al punto de que nos quedemos sin ese suministro de agua. Y al igual, Juan Pablo, ayer hablando sobre el tema, pues fuera de micrófono, vamos a analizar también y hacer seguimiento al fallo que reconoce 3 ríos en nuestro departamento como sujetos de derechos. Una decisión de una acción popular que hoy en día está en el Consejo de Estado, la cual fue apelada por las empresas que tienen unos títulos mineros en estos ríos y que al igual situación que está ahí, pero que no le hemos puesto también mucha atención y de importancia ambiental para nuestro departamento. Recordemos que desde el 2011 el personero de la época, Isaac Vargas, hoy procurador del departamento del Guaviare, junto a la directora de Cortolima del momento, Carmen Sofía Bonilla, interpusieron estas acciones. La segunda, la directora, haciendo el estudio de agotamiento del recurso hídrico, que fue base para la demanda que presentó Isaac Vargas y que 8 años después produce el año anterior, el 2019, el histórico fallo que está en apelación y que haremos las averiguaciones correspondientes en Econoticias de Ecos del Conveima, hoy en Golpes de Opinión, con estos actores para que nos digan en qué va este proceso de protección a la cuenca del Conveima, del Cocora y del Cuello. Por eso saludamos entonces a la magíster en Ingeniería Hidráulica, Natalie Guisa. Muy buenos días, bienvenida a Ecos del Conveima. ¿Y cómo es esto que el Coello se puede secar en 30 años, Natalie? Buenos días para todos. No, realmente el tema de que se seque el Coello no es tan, digamos, definido que se seque. Sí hay una posibilidad de que reduzca su caudal, reduzca su oferta, pero pues no podemos hablar de que definitivamente se puede secar. Es un pronóstico, uno de los escenarios posibles. Hay una reducción en el caudal diario, pero también hay un incremento en los posibles eventos extremos. Entonces es de parte y parte. Hay una sequía diaria en el caudal a escala diaria, pero hay una posibilidad de que con el aumento de la intensidad de la precipitación haya un aumento en los caudales extremos. Entonces, de pronto sí corregir un poco ese tema de que me han aseverado que yo dije que se puede secar el río Coello y no es tan así. Es una posibilidad, uno de los posibles escenarios que haya ¿Y una cuál es la reducción del probabilidad, caudal. Natalie? Pues Hablemos de realmente, probabilidades. sí, pues realmente este estudio usó 4 diferentes escenarios que son 2 escenarios de cambio climático correspondientes a un escenario optimista, donde el proceso que estamos llevando de quema de combustibles fósiles disminuye en alguna medida, con un pico hacia 2100 y una consecuente disminución luego de ese pico. Y otro escenario que consiste en seguir como estamos, el RCP 8.5, que es seguir como estamos con la misma quema de combustibles fósiles en la misma medida en la que estamos en este momento, que ese sería el escenario pesimista. Entonces, usando esos 4 escenarios, que son 2 modelos, 2 de cada escenario,
Se tiene en todos los casos una reducción progresiva de la precipitación diaria, con algunos días intensos de lluvia, que de hecho ya lo estamos viendo, mucha sequía muchos días y un día llueve todo lo que no llovió en todo el mes. Eso es lo que posiblemente pueda ocurrir y eso pues tiene una implicación directa en el caudal. Hay una disminución del caudal posible en estos 4 escenarios y algunos picos de caudal también en algunos días específicos. Y pues también se tiene una posibilidad de que el promedio diario, como el porcentaje que está todo el tiempo en el río, disminuya en gran medida y aparte, en caso de un evento extremo, ese caudal se incrementa en mucho mayor a lo que se tenía en el histórico, que también pues es una posibilidad de eventos extremos de crecientes o inundaciones. ¿Hay alguna probabilidad que genere más optimismo que pesimismo o viceversa de esos 4 escenarios? Pues es que todo depende de cómo nos comportemos. Realmente si las empresas o las grandes industrias regulan en alguna medida su quema de combustibles fósiles, pues podríamos pensar en el escenario 4.5, que es el optimista. Pero si seguimos en las mismas, pues el escenario 8.5. Lo que pasa es que con el aumento de estas ¿Qué es intensidades, seguir en las mismas, mi o querida? sea, que sigamos como estamos. Seguimos quemando los mismos combustibles, seguimos usando vehículos particulares sin compartir, es decir, no hay ninguna regulación y seguimos como estamos, aumentando el problema del cambio climático. O sea, si seguimos como estamos, sí hay un escenario pesimista. Exacto, ese sería el escenario pesimista. Y el escenario pesimista es que se puede secar el río, No, tanto como secar, no. Lo que pasa es que reducirse mucho el reducirse caudal. mucho, ¿Qué sí. porcentaje? Pues tengo una reducción de casi el 50% con respecto al promedio diario Ah, eso es en ese elevado. escenario pesimista. Es Eso es elevado. elevado. Sí, y pues es que también juegan las variables de la demanda, porque no es solo que disminuya el caudal, sino también el uso que están haciendo de esa agua. Esta cuenca provee agua para los municipios y para Ibagué, si no estoy mal, Sí, claro. y pues eso es un caudal importante y además provee agua para el distrito de riego Socoello, que es un caudal bastante importante el que requieren para el riego de los cultivos de arroz y algodón. Entonces realmente no es tanto que disminuya la oferta, sino ese juego entre oferta y demanda y cómo el río no podría alcanzar a suplir esas necesidades que también van a incrementar con el cambio climático, porque es un aumento de temperatura que los cultivos requerirían mucho más riego que antes. ¿Usted investigó los actores que contaminan el Coello No, y sus afluentes? realmente fue un tema de oferta y demanda, no de calidad de agua, entonces no sé quiénes serían los actores. Pero cuando se refiere a que si seguimos como estamos, ahí también está incluida la contaminación, Sí, claro, pues el tema de contaminación ya es un tema de calidad de agua, pues que no de flujo, sí. obviamente, sí, obviamente se reduce la posibilidad de usar esa agua como agua potable, porque pues estaría Sí. contaminada. ¿Por qué le Pero llamó la no, atención estudiar el río Coello? pues realmente me pareció una cuenca muy importante por el tema de la seguridad alimentaria. Se produce bastante arroz en esta zona y también porque provee agua a Ibagué, que es una ciudad importante pues, del país. Entonces realmente pues el tema de que estuviera en riesgo de agotamiento y que no se hubiera tomado ninguna medida o ninguna posible pronóstico con respecto al cambio climático, pues me pareció interesante de revisar. Yo usé como base un trabajo que realizó la Universidad Javeriana en convenio con Anglo Ashanti cuando se quería realizar el tema de la minería y pues se establecieron todos estos indicadores que yo establecí con cambio climático para la línea base y realmente pues el pronóstico no era muy optimista
ya se tienen problemas de aridez y de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico en algunas zonas, y quería saber cómo podía cambiar eso con el tema de cambio climático, si el tema iba a ser peor o incluso podría mejorar, que también era una posibilidad. ¿Usted también tomó en cuenta el estudio de agotamiento hídrico que declaró Cortolima en 2011? Leí algo sobre eso cuando empecé a hacer el trabajo, pues ese fue uno también de los temas que me interesó, que hubieran declarado esta cuenca como agotamiento hídrico, pero no tengo mayor información al respecto. O sea, no sabemos si del 2011 para acá cómo se ha comportado el caudal del río. Tendríamos que hablar con Cortolima directamente. Sí, pues yo realicé una modelación hidrológica para la línea base que fue de 1983 a 2015, y pues realmente no hay ningún cambio significativo en este periodo porque pues son 20 años, no es tan significativo, pero ya la modelación hidrológica que realicé para cambio climático sí fue con respecto a 2020-2050, que sí se tiene un cambio importante según los escenarios. ¿Qué piensa usted de la megaminería de la Colosa, por ejemplo, en Cajamarca, que estaría en un afluente del Coello como lo es el Bermellón? Pues la verdad yo no estoy de acuerdo con la minería. Me parece que tendríamos que migrar nuestra economía a a otros sistemas económicos. El tema con la minería es que pues prácticamente empresas del extranjero se llevan nuestros recursos y nos dejan con el hueco, pues por decirlo en pocas palabras. No, no estoy de acuerdo con contaminar los recursos hídricos por el oro, que realmente se usa principalmente para adornarse y muy poco para cosas importantes. La cantidad de oro que se necesita para cosas que usamos electrónicas es mínimo. Entonces, Es pues más como no, el lujo, ¿no? El oro, el ¿no? lujo, exacto. Porque entiendo que para medicina también muy poco, ¿no? Sí, la cantidad es Para mínima. aviación, mínimo. Son Es más de lujo. microcomponentes, exacto. Entonces, Diferente pues a la minería de la caliza y de otros minerales que también a veces son peligrosos, pero que los necesitamos, los celulares, el coltán, etcétera, ¿no? exacto. Sí, el tema con el oro es que es un tema más de lujo y de estatus que de necesidades básicas de un ser humano. Vito, muy Entonces, buenos días y lo saluda Natalie Guisa. Quiere hacerle un par de inquietudes. Juan Pablo, muchas gracias. Natalie, muy buenos días. Es que uno pues nota los esfuerzos de personas como usted que trabajan mucho para que el tema medioambiental mejore, pero si uno mira el panorama macro, se da cuenta que la educación ambiental o está mal enfocada o no existe o la gente no la asume. ¿Dónde está fallando ese mensaje? ¿Cómo hacemos para que llegue realmente a las nuevas generaciones, a los que queremos realmente hacer un cambio en cuanto a nuestra relación con el medio ambiente? ¿Dónde cree usted que está fallando y qué se debe hacer para mejorar esa interacción entre los programas de educación ambiental y la gente final? yo creo que el problema viene desde la educación básica. Cuando yo era pequeña nos enseñaban lo de los recursos no renovables y los recursos renovables, y recuerdo mucho que el agua estaba entre los recursos renovables. Y ese es un tema que hay que mejorar porque el agua no es renovable. Si la contaminamos y la gastamos, hasta ahí llegamos, y el agua es un tema que necesitamos todos los días, no es reemplazable. Entonces, desde que uno es pequeño, enseñar pues el tema del agotamiento del recurso, que no es eterno, de cuidarle el recurso, pues de tratar de no contaminar en mayor medida de la que uno pues debe. Sí. Y también saber de dónde viene cada cosa, ¿no? Porque de pronto estamos tan acostumbrados a que todo lo conseguimos en el supermercado que no sabemos cuál es la cadena del recurso. Es decir, no Natalie, sabemos, señor. Natalie, ¿en qué puntos tomó referencia del caudal del río Coello, teniendo en cuenta que hay puntos donde llega el Conveima, hay puntos donde llega el Bermellón, hay puntos donde llega el Gallego, hay puntos donde llega el Cocora, que son sus principales afluentes? Sí, se tenían varias estaciones del IDEAM de medición de caudal. La principal que se usó fue la estación Payandé, que es ya casi terminando la cuenca,
pero Sí, pues se revisó el caudal ahí ya llega, ahí ya viene con las aguas del Conveima, sí, exacto. entre Ibagué y Entonces, Payán. sí, se tuvo en cuenta todas las mediciones del IEAM para poder calibrar el modelo hidrológico. Arriba, aguas arriba del Conveima no lo tomó. Sí, pero pues en este momento ya no recuerdo la estación que hay en esa zona, Es que hay que porque recordarle a hay los varias. oyentes y televidentes que Natalie Guisa es una bogotana que se atrevió a hacer un estudio de la cuenca más importante de los tolimenses junto al río Saldaña, que es el Cuello. La Saldaña es la más larga, pero la Coello no es tan larga, pero es la que más población alimenta en bebida, pues para el consumo de agua, lo importante para la región que es Coello. Por eso, pues la queremos destacar hoy en Econoticias porque llevaba más de un año de entregar esta tesis y ningún medio de comunicación del Tolima se le había pasado por la cabeza buscarla para exaltarla y para poner en la palestra Tati Umaña con los muy buenos días este tema medioambiental por el cual Cortolima debe defendernos, debe decirnos en qué va la apelación de este fallo de protección del Conveima, del Cocora y del Coello que instauró Isaac Vargas en 2011. Efectivamente, Juan Pablo, pero es que hay otro tema. El tema es reforestación. ¿Hay algún que se realizó? ¿Sabe si hay algún plan de reforestación de las riberas de este río para poder hacer que no tengamos estos problemas de desabastecimiento? Se escucha un poco lejos, Tati, pero escuchamos la palabra reforestación. Planes de reforestación, Natalie. No sé si ahora sí me escuchan mejor. Sí, ya Natalie le va a contestar. Reforestación. Sí, pues la verdad no conozco qué planes hay de reforestación. Sería una buena oportunidad de retener en la cuenca. Sin embargo, pues hay una posibilidad de la disminución de la precipitación, que aún con temas de reforestación, pues igual hay una disminución en el caudal. La verdad, en temas de reforestación es más de recolección de agua que puede infiltrarse y pues en esta zona no conozco el tema de agua subterránea, no sé cómo funciona, la verdad ese es otro mundo diferente. Entonces, pues con el tema de la reforestación es que disminuye la erosión y el caudal en gran medida se conserva, pero pues con la disminución de la precipitación igual hay una posibilidad de disminución del caudal, aún con planes de reforestación. Pues Natalie, muchísimas gracias por estar con nosotros en Econoticias de Ecos del Conveima y de nuevo felicitarla por este estudio interesantísimo que hasta ahora estamos procesando nosotros los tolimenses y que va a ser noticia hoy en el programa Golpes de Opinión de 11 a 12 de la mañana, donde vamos a hablar con algunos actores de la personería, con la exdirectora de Cortolima, Carmen Sofía Bonilla, Julio, porque la idea es destacar este tema, sensibilizar a la comunidad tolimense y a las autoridades de que debemos acelerar la respuesta a la apelación de esta sentencia del año pasado del Tribunal Administrativo, que por cierto fue histórica porque garantiza la protección de esas 3 fuentes hídricas, algo que normalmente no se da en el mundo, ¿no? Creo que en Colombia, después de otro río, creo que la Trato, no se daba una sentencia histórica en favor de los ríos. Entonces esto es muy importante y de nuevo mil gracias por atendernos, Natalie Guisa. Vale, muchas gracias a ustedes por atenderme a mí.